Vamos a continuar con la serie de enseñanzas de Efesios. Entonces, hoy vamos a estar estudiando el pasaje que Manu nos leyó, que es Efesios 2, versículos del 19 al 22. Entonces vamos a leerlo y después oramos y después le damos con todo. Entonces dice así, versículo 19 de capítulo 2. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En él todo el edificio, bien armado, se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Oremos. Señor, gracias nuevamente por permitirnos, Señor, estar acá esta mañana. Señor, yo te pido, Padre, para que podamos tener mentes claras y un corazón abierto, Señor, a recibir tu palabra, a que tú convenzas, Señor, nuestros corazones, Señor, y que seamos transformados por tu palabra. Gracias, Padre, y te ponemos este tiempo en tus manos. Amén. Ok. Bueno, al estudiar este pasaje y a tratar de ver qué le sacaba, y cuando uno ya empieza a sacar ciertas cositas, uno se da cuenta de que este pasaje gira, ¿verdad?, bastante en un tema central, que es la ciudadanía que tenemos en Cristo, ¿verdad? Y Pablo quiere que entendamos que por medio del Evangelio, por medio de Él transformando nuestras vidas, Él nos da una identidad que ha sido transformada. Y pensando en acerca de la ciudadanía y viendo a ver cómo podía ilustrar esto de manera que podamos introducir al pasaje de hoy, quiero contarles una anécdota personal. Cuando yo tenía 20 años, tuve la oportunidad de ir a estudiar y vivir en Taiwán 4 años. Y durante ese tiempo, ¿verdad?, dependía de un permiso temporal de estudiante que me permitía estar en el país, y ese permiso tenía que renovarlo cada cierto tiempo. Mi permanencia en el país no era permanente, era condicional. Mientras estuviera estudiando podía tener permiso de estar en el país. Una vez que terminara, me tenía que ir. Aunque tenía una visa válida, habían ciertas restricciones, ¿verdad? No podía trabajar, no podía votar, obviamente. Había lugares que no podía ir. Había lugares donde tenía que pagar más por ser extranjero. Y bueno, siempre estaba eso, ¿verdad?, en la conciencia de que estaba ahí, pero que estaba ahí de manera temporal y que terminaba y me iba. Y cada vez que iba a renovar la visa, había esa incertidumbre, ¿verdad?, de que si la van a aprobar, no la van a aprobar, si llego hasta aquí o no. Tras de eso, en medio de mis estudios, Oscar Arias se le ocurre romper relaciones con Taiwán y hacer relaciones con China. Y bueno, los ticos que estábamos en Taiwán quedamos en el aire. Gracias a que Taiwán tuvo misericordia de nosotros, pudimos terminar de estudiar, pero fueron días críticos donde la misma oficina internacional nos decía: no sabemos si ustedes van a poder seguir aquí o no. Y bueno, al final pude quedarme. Recuerdo incluso un día que mi hermano decide ir a visitarme. Y bueno, ya llegó el día, mi hermano me dice: bueno, allá voy, nos vemos allá. Y fui a recogerlo al aeropuerto y resulta que nunca salió. Llegué y empezó a salir el vuelo. Él viajó de Alemania a Taiwán y empezó a salir. Usted empieza a notar los alemanes, ¿verdad?, los machitos y ojos claros, y empiezan a salir. Y de pronto ya no salió nadie más y me encontré solo yo ahí
en toda esa sala de salida del aeropuerto y no había nadie. Y pasó tiempo y yo estaba ahí sentado y al rato llegó una señora que trabajaba en el aeropuerto y me dice, ¿está esperando a alguien? Y yo, sí, mi hermano, y me hace, pero no hay nadie más adentro. Y ese aeropuerto de Taiwán no es muy transitado y me dice, yo creo que no hay nadie, pero voy a ir a ver. Entonces fue a fijarse y resulta que al rato llega y me dice, muchacho, no hay nadie. Y yo no sabía qué hacer. Y en ese momento no es como que había WhatsApp, ¿verdad? Que uno simplemente agarra y empieza a escribir, no existía. De pronto suena una alarma por allá y me dicen, Andrés Camacho, en los palantes del aeropuerto, por favor presentarse ahí al centro de información. Voy yo y está una muchacha con el teléfono y me dice, Andrés, ¿es usted Andrés Camacho? Sí. Y me pasan el teléfono y era mi hermano y me hace, él siempre me saluda y me hace, ja, ¿verdad? Y me hace, ja, me dice, no puedo entrar. Y yo, ¿por qué? Y me hace, de ahí, al parecer cambió la regulación y necesito una visa para entrar. De un día a otro, porque el día anterior se hubiera podido entrar, pero ese día ya no podía entrar. Cambió la regulación. Las reglas cambian y eso es parte de cuando uno no tiene permiso, no tiene visa, no tiene ciudadanía. Y esas cosas pasan. Las reglas cambian, los accesos pueden negarse y la permanencia en un país puede terminar. Y bueno, esos son historias como estas, son historias que muchas personas le han pasado o hemos escuchado, ¿verdad? Siempre tenemos al amigo que no le dieron la visa y, ¿verdad? Tenía un amigo que no pudo, cuando iba para Taiwán, nosotros viajamos por estados, él le negaron la visa de estados y tuvo que irse por Europa, duró 3 días en llegar a Taiwán. Pero bueno, esas cosas pasan. Pero cuando lo vemos desde una perspectiva bíblica, lo que significa la ciudadanía, la cosa es distinta. Como cristianos sabemos que nuestra ciudadanía no está en este mundo, está en los cielos. Somos peregrinos aquí en la tierra. Nuestra ciudadanía terrenal es pasajera. Y nosotros no podemos poner nuestra confianza en un pasaporte, en un estado migratorio. No podemos poner ni siquiera en un país. Hoy estamos aquí, mañana no sabemos. Y es precisamente aquí donde este pasaje de Efesios, ¿verdad?, se torna en algo extraordinario. Pablo le está hablando a personas que espiritualmente eran extranjeras, que no pertenecían al pueblo de Dios. Él les dice algo radical, les dice, en Cristo ya no son extraños ni extranjeros, son conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ahora bien, cuando hablamos de ciudadanía y de pertenecer al reino de Dios, hay quienes saltan, ¿verdad?, con ciertas preguntas como estas. ¿Por qué Dios no deja simplemente que todos entren a su reino? Si Él es amoroso y misericordioso, ¿por qué hay fronteras? ¿Por qué no salva a todos y ya? Y esa postura es conocida como la postura del universalismo, ¿verdad? La idea de que al final todos van a ir al cielo. Un hombre ateo una vez dijo acerca de Dios: me parece que cualquier Dios que permitiera que miles de millones de personas sufran para siempre, sin fin, en un dolor eterno e indescriptible, sin importar la razón, me parece que ese Dios es un sociópata con graves problemas mentales. Exhortaría a todos los seres humanos a rebelarse contra un Dios así. Y esa es la percepción que muchos tienen. O sea, miran a Dios y concluyen que está mal por no abrir las puertas del cielo de manera indiscriminada. Y tal vez nosotros alguna vez hemos escuchado preguntas como estas, ¿verdad? Si Dios es amor, ¿por qué no salva a todos? Pero esa forma de plantear el problema parte de una suposición equivocada.
¿verdad? Que la humanidad está en un terreno neutral, como si todos fuéramos básicamente buenos, esperando que Dios nos dé acceso y que Él arbitrariamente decide excluir a algunos. Pero la Biblia presenta una realidad muy diferente. Efesios 2 no dice que nosotros estábamos esperando en la puerta del reino. Efesios dice que nosotros estábamos muertos, espiritualmente muertos en nuestros delitos y pecados. No éramos personas neutrales, éramos rebeldes. No buscábamos a Dios, seguíamos nuestros propios deseos. Como dice Romanos 5:12, en Adán todos pecamos, dice, versículo 12, por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Así fue como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Nosotros nacemos ya con una naturaleza de pecado dentro de nosotros. Desde temprana edad, nosotros empezamos a evidenciar esa inclinación al pecado. Y es totalmente evidente eso, verlo, por ejemplo, en nuestros hijos, ¿verdad? Uno no tiene que enseñar a un niño a mentir, ni a ser egoísta, ni, ¿verdad? Eso lo traen intrínseco. Y ese es su corazón caído por el pecado. Nosotros hemos querido hacer nuestra voluntad y no la de Dios. Y en ese sentido, ¿verdad? No necesitamos animarnos, como dice este hombre ateo, a rebelarnos contra Dios. Porque nosotros ya estábamos rebelados contra Dios ¿verdad? Desde que nacimos. Entonces la pregunta correcta no es ¿por qué Dios nos salva a todos?, sino más bien la pregunta debería ser ¿por qué Dios decide salvar a alguien? Si todos somos culpables delante de un Dios santo y un Dios justo, y lo que merecemos es juicio, sin embargo Dios en su gracia decidió salvar misericordiosamente a un pueblo para sí, en su gracia. Y no lo hizo a un bajo costo, ¿verdad? Desde la eternidad Dios determinó que su Hijo sería entregado como sustituto. Él iba a pagar el precio del pecado en la cruz. La salvación no es un resultado de que Dios ignora su justicia, sino que su justicia y su gracia se encuentran en esa cruz. Allí es donde el pecado es castigado y el pecador arrepentido es perdonado. Aquellos que se arrepienten y ponen su fe en Cristo evidencian la obra de su gracia en sus vidas. Y todo esto, Dios muestra plenamente su carácter, su justicia, su amor, su misericordia, y Él recibe gloria, la gloria que le corresponde solo a Él. Ahora, para entender bien nuestro pasaje de hoy, necesitamos devolvernos un poco, ¿verdad? A mirar el contexto del capítulo 2. Y Pablo comienza en el versículo 1 al 3 describiendo nuestra condición, cuál era la condición pasada de los creyentes, ¿verdad? Y que de igual manera era nuestra condición antes de venir a Cristo. Pablo en ningún momento, digamos, como que suaviza el diagnóstico, sino más bien él dice, ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados. Pablo en ningún momento dice, nosotros estábamos enfermos o estábamos débiles. No, él dice, ustedes estaban muertos. Vivían según la corriente de este mundo, obedeciendo los deseos de nuestra carne y de nuestros pensamientos, y éramos por naturaleza merecedores de la ira de Dios. Esa era nuestra posición delante de Dios.
Pero en el versículo 4 aparece esta expresión, ¿verdad?, gloriosa, y dice, pero Dios. Siempre recuerdo a un pastor, decía que él tenía un cuadro que decía esa frase nada más, pero Dios. Y es que él recuerda totalmente lo que Cristo hizo por nosotros, todo lo cambió. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo. Y del versículo 4 al 10, Pablo desarrolla esta verdad, que es por pura misericordia y gracia que hemos sido salvados. Dios nos dio vida juntamente con Cristo, nos salvó por gracia por medio de la fe. Y Pablo es enfático aquí y dice, no es por obras, para que nadie se jacte, es por gracia. La salvación no nace de algo digno que haya en nosotros, sino por el carácter amoroso, bondadoso y misericordioso de Dios. Luego, en los versículos del 11 al 18, Pablo cambia el enfoque hacia algo más específico, y es la reconciliación entre los judíos y los gentiles. Pablo les recuerda a estos creyentes de Éfeso, que en su mayoría eran gentiles, que en otro tiempo ellos estaban separados de Dios, excluidos de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ese era su estatus espiritual. Estaban excluidos, eran extranjeros, sin pertenencia. Pero ahora, y aparece otra vez nuevamente ese pero, en el versículo 13, pero ahora es en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Cristo hizo de ambos pueblos uno solo. Cristo derribó esa pared intermedia que los separaba, Él abolió esa enemistad, ¿verdad? La borró. Creó en sí mismo una nueva humanidad, haciendo la paz, y dice que Él nos reconcilió con Dios, ambos pueblos, judíos y gentiles, en un solo cuerpo, por medio de la cruz de Cristo. Y entonces, sobre ese fundamento de gracia, reconciliación, nueva identidad, es que Pablo llega a los versículos 19 al 22, a la sección que nosotros vamos a estar estudiando hoy. Y básicamente lo que Pablo quiere enfatizar es quiénes somos nosotros ahora en Cristo. Esta sección de hoy se podría decir que es una declaración resumida de todo lo que Pablo ha venido diciendo a través de todo el capítulo. Es la conclusión dada después de la gracia, la reconciliación, esa nueva identidad que hemos recibido en Cristo. O sea, no es un plan ideado de una sabiduría humana, sino que es el plan eterno de Dios, ideado por Dios desde la eternidad pasada. Y en Efesios 2, 19 al 22, lo que vamos a ver es tres imágenes, y esto es lo que vamos a estar desarrollando hoy. Es tres imágenes o tres retratos que nos van a ayudar a entender la magnitud de la gracia de Dios. Y la primera imagen que nos topamos aquí es la imagen de un reino. La imagen de un reino. Dice el versículo 19, por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos. Pablo comienza con dos palabras que describen a lo que ellos eran antes, y dice que eran extraños y extranjeros. La palabra extraños se refiere a alguien que podría estar de paso, podríamos decir que es un visitante temporal, un turista. Por definición se podría decir que es alguien que tiene el permiso para estar en un lugar, pero solo por un tiempo limitado. Puede circular de manera libre con ciertos límites,
pero no puede pertenecer a ese lugar realmente, no tiene derechos de permanencia. Esta palabra extranjeros. Pero esa palabra extranjeros apunta más bien a alguien, por definición, que reside en un lugar sin ser ciudadano. Reside, está permaneciendo ahí, pero no tiene los privilegios de un ciudadano. Podríamos pensar que, no sé, en el contexto de Estados Unidos, es alguien que tenga como un green card, ¿verdad? Puede trabajar y vivir ahí sin ningún problema, pero tiene ciertas restricciones. No es un ciudadano legal estadounidense. Y justamente eso era lo que éramos espiritualmente, ¿verdad? No pertenecíamos al reino de Dios, no teníamos derechos de ciudadanía, no éramos parte del pueblo del pacto. Pero Pablo en el versículo 19 nos dice esto, que es glorioso. Y lo que quiero que con esto es que vayamos entendiendo de que en serio, conforme nosotros entendamos todo esto, vamos a tener una gratitud por lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y eso es algo lindísimo en la carta de Efesios, y es que el Señor nos asombra por lo que Él ha hecho por nosotros. Y aquí nos asombra diciendo, ustedes ya no son extraños, ya no son extranjeros, sino que son, ¿qué? Dice, conciudadanos de los santos. Ahora, ¿quiénes son los santos de que habla Pablo aquí? Pablo está hablando acá a la iglesia de Éfeso, y mientras les habla, Pablo está consciente de que esta iglesia de Éfeso era una iglesia compuesta por judíos y algunos gentiles, ¿verdad? Por eso es que anteriormente Pablo dice, algunos estaban cerca y otros estaban lejos. Ahora, ¿de cuáles santos está hablando aquí? Hay diferentes posiciones, ¿verdad?, que han salido. Hay quienes dicen que son los ángeles, pero no creo que eso esté hablando en el contexto de la carta. Hay quienes dicen que se refiere solamente a Israel, pero de nuevo no creo que eso esté hablando dentro del contexto de la carta, donde más bien Pablo quiere enfatizar un solo pueblo de judíos y gentiles. Y yo creo que lo que está aquí hablando, lo que quiere decir Pablo con santos, es que se refiere a los creyentes en su totalidad, aquellos que han sido apartados por Dios, todos aquellos que han creído por fe y han sido salvados por gracia desde Adán, ¿verdad? Todo ese grupo de creyentes que han vivido desde Adán hasta Abraham, desde Abraham hasta Pentecostés, y desde Pentecostés a todos aquellos que han sido parte de la iglesia y son parte hoy de la iglesia y van a ser parte de la iglesia hasta que Cristo venga. Todo ese grupo de creyentes es de lo que está hablando Pablo aquí. Esos son los santos. Ustedes ahora son conciudadanos con todos los santos. Son todos los creyentes que han sido salvos mediante la fe. Y de nuevo, Pablo enfatiza a través de esta carta que es por gracia, por gracia, por gracia. Y nos quiere recordar eso. Nunca ha sido por obras. No debemos tener esa idea que a veces existe, ¿verdad? Que en algún momento pensamos de que en el Antiguo Testamento las personas lograban ser salvas por lo que hacían, ¿verdad? Por los sacrificios, por ir al templo, por cumplir ciertos rituales. No, siempre ha sido por gracia, ¿verdad? Eso lo podemos ver en Romanos 4:3, donde Pablo debate esto y dice, pues, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia, ¿verdad? Abraham no fue declarado justo por sus obras, por lo que él hacía, sino por la fe.
Dios le dio las promesas a Abraham, le habló sobre su descendencia, sobre que él iba a ser bendición para todas las naciones, y Abraham le creyó a Dios, y porque le creyó a Dios, le fue contada, su fe le fue contada como justicia. Ahora bien, Dios decidió revelarse por designio de él, de manera especial a una nación, la nación de Israel. En Génesis 17:7 vemos donde Dios establece un pacto con Abraham. Y dice así: estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia como pacto eterno por todas las generaciones. Yo seré tu Dios y el Dios de tus descendientes. Dios había decidido revelarse de forma especial a Abraham y a su descendencia. Y así fue. Dios fue fiel, Él mostró un pacto eterno con ellos. De hecho, en Deuteronomio 14, versículo 2, podemos leer esto, dice: porque eres pueblo consagrado al Señor tu Dios, Él te eligió de entre todos los pueblos de la tierra para que fueras su propiedad exclusiva. Así que fue Dios mismo el que escogió a Israel, y Él determinó que usaría a Israel para mostrarse para darle gloria, y para que también la gloria de Él sea vista en el resto de las naciones. Para que por medio de Israel la gloria de Dios sea esparcida a todas las naciones. Luego miramos Romanos 9, versículo 4 al 5, y aquí está Pablo haciendo una lista detallada de los privilegios específicos que recibió Israel. Y dice: de ellos son la adopción como hijos, la gloria divina, los pactos, la ley, el privilegio de adorar a Dios y el de contar con sus promesas. De ellos son los patriarcas, y de ellos, según la naturaleza humana, nació Cristo, quien es Dios sobre todas las cosas. Alabado seas por siempre. Amén. Ahora, definitivamente Israel fue el receptor de todas esas bendiciones únicas. Ellos fueron el instrumento escogido para mostrar la gloria de Dios al mundo, ¿verdad? Lo hemos visto a través de la historia. Dios libró a Egipto, Dios les dio su ley, les mostró fidelidad, los llevó a la tierra prometida, les mostró su misericordia, su gracia. Fueron los primeros en conocer al Mesías, como dice acá. Pero de igual forma, ellos debían ser luz a todas las naciones. Y aquí es importante entender algo, ¿verdad? De que no todos los que pertenecen étnicamente a Israel serán salvos. Dios nunca ha salvado a una persona por su ADN, por su herencia o por su nacionalidad. Todo ha sido por fe. La verdadera pertenencia al pueblo de Dios siempre ha sido por gracia. Y lo que Pablo está diciendo en Efesios 2:19 es algo radical, ¿verdad? Porque de nuevo dice: ustedes, los gentiles, estaban lejos. Ustedes no pertenecían a esa ciudadanía de Israel. Ustedes eran extraños y extranjeros. Pero ahora Pablo dice: pero ya no lo son, sino que ahora son conciudadanos de los santos. Ustedes no estaban en una categoría, ustedes ya no están en una categoría inferior, no son creyentes de segunda clase. Ahora son ustedes, ¿verdad? Tanto judíos como gentiles, son conciudadanos de ese reino de Dios. Antes no teníamos ciudadanía espiritual, pero ahora pertenecemos al reino eterno de Dios. Compartimos la misma ciudadanía de Abraham, por decirlo así, de Moisés, de David, de los apóstoles, de todos los redimidos de todas las épocas. Y eso es precisamente lo que Pablo también en Gálatas 3, 28 al 29 está hablando. Dice:
Ya no hay judío ni no judío, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. El reino de Dios ya no está concentrado en una nación étnica, y ahora es un reino internacional, un reino que incluye a personas de toda tribu, lengua y nación. Y lo que comenzó con una promesa a Abraham, que de él serían benditas todas las naciones de la tierra, encuentra su cumplimiento en Cristo y en esa nueva humanidad que él está formando. Y todo eso era justamente ese misterio oculto de lo que habla Pablo en su carta de Efesios. Ese era lo que estaba haciendo Dios. De dos pueblos, judíos y gentiles, formando un templo espiritual. Y con esto en mente, y solamente por gracia de Dios, ¿verdad? Nosotros deberíamos, como les decía ahora, llenarnos de un profundo gozo, un agradecimiento, debería darnos una seguridad de que es ahí donde pertenecemos, estamos seguros en Cristo, tenemos una ciudadanía en Él. Ok, entonces la primera imagen que veíamos era la imagen de un reino, y ahora el versículo 19 continúa y nos presenta otra imagen, y es la imagen de una familia. Entonces el versículo 19 dice: por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos, y dice, y miembros de la familia de Dios. Entonces no somos solo parte de un reino, sino que también somos parte de una familia. Y eso hace una diferencia enorme. ¿Por qué? Porque si lo pensamos bien, no es lo mismo que un rey de un reino llega y le diga a uno, pase adelante y puede andar ahí en el reino, tranquilo, ¿verdad? Usted es parte del reino, usted es ciudadano del reino. Pero hace toda la diferencia también que le diga, venga, sea parte del reino, pero aparte de eso, venga, entre a mi palacio, viva conmigo. Usted es mi hijo, usted es parte de mi familia. Y esa es la imagen que Pablo nos presenta aquí. No solo hemos recibido una ciudadanía, sino que también hemos sido adoptados por el Rey. Y Pablo ya ha escrito acerca de esta adopción en Efesios 1:5, donde dice, nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Dios no solo nos perdonó, ¿verdad?, sino que también nos hizo sus hijos. Y lo asombroso es que nuestra adopción no se basa en algo que nosotros hayamos hecho, nos hayamos ganado, sino que fue simplemente por su voluntad, por su gracia. Si estamos en Cristo, nuestra relación con Dios no es una relación frágil, no está condicionada como la visa que tenía yo, ¿verdad?, de que en cualquier momento me cortaban las alas. No es así con Cristo. Con Él estamos seguros. Nosotros no hicimos nada para merecer entrar en su familia, y nuestra permanencia en ella tampoco depende de nosotros, sino que depende de la obra perfecta de Cristo. Ahora, eso no significa que Dios, ¿verdad?, como Dios nos ha hecho parte de su familia y Dios nos ama, Dios no nos disciplina, porque eso no es así. Más bien su palabra dice que Dios disciplina a quien ama, ¿verdad? Y eso lo veíamos en Hebreos cuando estudiábamos. Hebreos 12:7 dice,
lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien el Padre no disciplina? ¿Verdad? Y hay cosas difíciles, hay pruebas, hay situaciones, pero Dios está ahí. Él es un Padre cercano. Nosotros estamos en su familia, somos sus hijos, y Él está cuidando de nosotros. Y tenemos que creerle a Él. Y aquí hay algo más profundo, y es que Dios nos ama con el amor que Él ama a Cristo. ¿Verdad? Dios nos ve como ¿verdad? Unidos a su Hijo. Él mira nuestra vida a través de los lentes de la justicia de Cristo. No hay nada que nosotros podamos hacer para que Dios nos ame menos, y no podemos hacer nada para que Dios nos ame más. Dios nos ama de la misma forma que Él ama a Cristo. A veces nosotros vivimos nuestras vidas, nuestra vida cristiana, motivados por la culpa, ¿verdad? Y está ese pensamiento de que nosotros decimos, necesito leer más, esta semana no he leído nada, ¿verdad? O, híjole, yo no sirvo, debería servir más, o debo hacer más para que Dios esté contento conmigo. O por otro lado, podríamos caer también en el error de caer en una piedad sutilmente orgullosa, ¿verdad? Pensando que, ¿verdad? Estoy haciendo más que otros, o soy muy comprometido en la iglesia, o yo leo mucho, ¿verdad? Leo más que todos los demás. Dios, y caer en el pensamiento de que Dios entonces debe estar muy complacido conmigo. Y esto es una trampa muy peligrosa para nuestras vidas, de nuevo, porque Dios no se complace con usted más porque usted hace esto o no hace esto. Dios te ve con los lentes de la justicia de Cristo. Él te va a amar de una manera incondicional. Que sí, que hay que estar la santificación y que tenemos que poner de nuestra parte, sí. Pero todo eso es para ser transformados a la imagen de Cristo y darle gloria a Él. Pero Él, si nos salvó, Él nos ama como sus hijos. Somos parte de su familia. No debemos vivir nuestras vidas por culpa ni por compararnos con los otros. Debemos vivir para Él, por lo que Él ha hecho con nosotros en su gracia. Nosotros estábamos muertos, y es Pablo de nuevo trayendo todo esto a nuestra mente, y es algo que nosotros debemos recordar siempre. Nosotros estábamos muertos, Dios nos dio vida, fuimos salvos por gracia, fuimos acercados a Él, fuimos hechos ciudadanos y fuimos adoptados. Pablo nos recuerda esto una y otra vez. Efesios 2:10 dice que nosotros somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora, esas buenas obras, de nuevo, no son para ganar aceptación delante de Dios, ¿verdad? Son el resultado de nosotros haber sido aceptados por Él, y que ahora queremos glorificar a Dios y caminar en las obras en las cuales Él nos creó a nosotros, para caminar en su voluntad. Y siempre debemos estar conscientes de que es por su gracia. No debería haber ningún sentimiento de culpa ni de orgullo, sino simplemente experimentar su gracia y vivir en su gracia. Ok, ahora cuando Pablo dice que nosotros somos hijos de la familia de Dios, ¿verdad? Eso significa que la iglesia no es simplemente un grupo de personas que se reúnen los domingos, ¿verdad? Nosotros no somos una comunidad unida porque nos gusta ir a surfear, o porque nos gusta ir a pescar, o porque nos gusta ir al skatepark, o ir a jugar pickleball, o lo que sea, ¿verdad? No.
lo que nos une, lo que hace esta comunidad, esta familia de miembros, de creyentes, es Cristo. Es esa piedra angular de la que Pablo va a hablar. De hecho, la palabra que se usa aquí para miembros tiene la idea de pertenecer a algo, pertenecer al hogar, ¿verdad? Ser parte de la casa. No es una membresía pasiva, es una pertenencia familiar, ¿verdad? Y es algo que, como una pertenencia familiar, implica dos cosas. Implica privilegios y también implica responsabilidades. Yo en mi casa tengo ciertos privilegios que no tengo fuera de mi casa. Pero así como también tengo privilegios, también tengo responsabilidades. Tengo que sacar la basura, tengo que lavar los platos de vez en cuando, hay que cuidar a las chiquillas, hay que trabajar, ¿verdad? Hay responsabilidades. Y de igual forma, la familia de Dios, ¿verdad? Nosotros como miembros del cuerpo, tenemos privilegios y responsabilidades. ¿Verdad? Hay enormes bendiciones de pertenecer a ser parte, ser miembro del pueblo de Dios. ¿Verdad? Podemos cuidarnos unos a otros, hay gente que puede orar por nosotros. Esas son las bendiciones, nos apoyamos, vivimos en comunión, enseñamos, animamos. Pero también hay responsabilidades. Y todas esas responsabilidades no caen solamente en el pastor o en los líderes, es una responsabilidad mutua. Vamos a ver después que nosotros somos piedras vivas que formamos el templo de Dios. Y como piedras vivas estamos en acción y cada una tiene su función. Y eso es lo que Pablo habla incluso en 1 Corintios 12, 21 al 26. ¿Verdad? Dice, ningún miembro puede decirle al otro, no te necesito. Los que parecen más débiles son indispensables. Cuando uno sufre, todos sufren. Cuando uno es honrado, todos se alegran. Como familia, ¿verdad? Tenemos responsabilidades con nuestros niños, con nuestros matrimonios, con los jóvenes, ¿verdad? Con gente que está pasando por diferentes pruebas, con los que están débiles en la fe. El Señor nos ha llamado a formar parte de la iglesia, pero no nos ha llamado a ser consumidores espirituales. Nos ha llamado a ser parte, a servir, a dar. Y sí, hay personalidades distintas, hay temperamentos distintos, pero eso pasa hasta en las familias biológicas. No va a pasar en la familia de Dios, ¿verdad? Esas cosas pasan, pero nosotros como cristianos aún más deberíamos tener gracia, misericordia, debería haber una cercanía, una calidez genuina, intencional. Debería haber una búsqueda de soportarnos los unos a los otros, de buscar perdonarnos, de servirnos mutuamente. Ok, entonces están estas dos imágenes de un reino, una familia, y ahora vemos una tercera imagen, que es la imagen de un templo. La imagen de un templo, versículo 20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En él, todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Para los efesios, esta imagen de un templo probablemente habría sido algo impactante. ¿Por qué? Porque hoy en día, si usted le pregunta probablemente a una persona creyente que cree él que es Éfeso, probablemente le diría, bueno, Éfeso era una iglesia, ¿verdad? Ahí en cierta parte de Éfeso, que es como Turquía, y bueno, era un grupo de creyentes ahí, una iglesia a los que Pablo escribió. Pero si ustedes le preguntaran a alguien que vivía en esos tiempos en que Pablo escribió la carta,
de qué piensa de Éfeso, probablemente diría, bueno, Éfeso es un lugar donde la gente va a adorar a una diosa que se llama Artemisa, y hay un templo ahí gigante donde todo gira alrededor del templo, hay actividades religiosas, actividades culturales, ¿verdad? Es el orgullo de la nación, de todo, porque era un templo gigante de esa diosa Artemisa. Era un centro comercial, la gente pasaba, ¿verdad? Iban a adorar ahí a la diosa Artemisa. Todo giraba alrededor de ese templo. Entonces en ese tiempo se creía que los dioses habitaban en los templos. Entonces, si usted quería ir a adorar a la diosa Artemisa, usted debía ir a Éfeso, ahí, al templo. Y por eso Éfeso era famoso. Pero Pablo lo que está diciendo aquí es algo totalmente radical, y es que el Dios verdadero no habita en un templo hecho por manos humanas, ¿verdad? Sino que está edificado, sino que Él está edificando su propio templo, y que ellos, los efesios, tanto judíos como gentiles, eran parte de ese templo. Pablo enfatiza que este templo está siendo construido, pero que su fundamento ya fue completado, ¿verdad? Que fue establecido por los apóstoles y los profetas. Ahora, notemos ahí el orden, ¿verdad? Los apóstoles y los profetas. Ahora, muy probablemente, aquí se está refiriendo a los profetas del Nuevo Testamento, ¿verdad? Recordemos que en ese tiempo, al principio, como no había una escritura, ¿verdad? No había la Biblia conformada, y entonces los apóstoles eran los encargados de establecer ese fundamento, enseñar esas verdades espirituales, llevar la palabra de Dios, y también habían profetas que proclamaban estas verdades en los diferentes lugares, ¿verdad? Entonces Pablo lo que está diciendo aquí es que este fundamento ya fue construido por los apóstoles y los profetas, ¿verdad? Y por eso podríamos tal vez responder también a la pregunta de ciertas personas ¿verdad? que se dicen, ¿verdad? ¿Por qué no hay profetas y no hay apóstoles hoy? Y es porque ya el fundamento fue puesto, ¿verdad? Cuando uno construye una casa, uno pone primero el fundamento y después de ahí ya empieza a levantar el resto de la casa. Ya el fundamento fue puesto, y por esa razón ya no hay más la función de apóstol y profeta. Y ahora hay pastores y maestros y evangelistas y todo eso. Así que la iglesia fue edificada sobre ellos. Pablo está dando una imagen de que el nuevo templo es un edificio construido con personas, donde las personas, como les decía ahora, son esas piedras del edificio. De hecho, en 1 Pedro 2:5, Pedro dice que las personas son esas piedras vivas del templo. Las primeras personas que él usó es los apóstoles y los profetas. Ellos pusieron el fundamento. Ahora, el fundamento no es la figura principal del pasaje, sino que más bien es la piedra angular, que es Cristo. Hoy en día, cuando uno construye un edificio, ¿verdad? Uno hace ahí las zanjas y empieza a hacer toda la armadura y tira ahí la fundación de concreto que va en toda la casa. Pero eso es como se construye hoy. Pero en los tiempos de Jesús, la fundación comenzaba con una piedra. Toda la construcción comenzaba con una sola piedra, y esa piedra tenía que ser una piedra perfecta, totalmente alineada, nivelada, porque de esa piedra se iba a marcar el resto del edificio. Si un edificio estaba desviado, ¿verdad? O así, era porque tal vez esa piedra angular estaba mal. Y por eso es la importancia de que esa piedra fuera una piedra perfecta. Si nosotros leemos Isaías 28:16, encontramos esto y dice: miren,
Yo pongo en Sión una piedra probada, piedra angular y preciosa para un cimiento firme. El que crea no se tambaleará. Entonces, de nuevo, ellos buscaban una piedra preciosa, una piedra angular, una piedra probada. Tenía que ser la mejor piedra, la piedra más sólida, tenía que ser perfecta para que cada medida del edificio se tomara a partir de esa piedra. Y eso tiene un significado en la vida de la iglesia, incluso también en nuestras vidas, ¿verdad? La iglesia debe estar construida sobre la base de Cristo. La iglesia tiene que estar, sus verdades, su doctrina, tiene que estar alineada con la palabra de Dios, las verdades de Cristo. La vida de la iglesia debe examinarse a la luz de Cristo. Nuestra vida personal debe ser vivida a la luz de Cristo, alineada a lo que Cristo enseñó. Si nuestras vidas no están alineadas, estamos desviados, estamos caminando en la dirección equivocada, nosotros no agarramos esa piedra y la enderezamos, ¿verdad? Para que siga nuestra ruta. No se puede. Nosotros más bien debemos ser transformados en base a esa piedra. Debemos más bien poner nuestros ojos en aquel que puede enderezar nuestras vidas. Ahora, luego Pablo está diciendo que ese edificio está bien ajustado o bien armado. Y es interesante que muchos verbos aquí están en una voz, podríamos decir una voz pasiva. No somos nosotros quienes nos colocamos en el edificio, ¿verdad? Es Dios quien está edificando y es Dios quien ajusta cada piedra y nos encaja en su lugar, ¿verdad? Nosotros hoy construimos una casa, levantamos las paredes y ponemos ahí los blocks, y si hay un huequito ahí de cierta desalineamiento ahí, con el mortero ahí, ¿verdad? Tapamos los huequitos entre bloque y bloque o alineamos la pared o lo que sea. Pero en los tiempos de estos edificios, cada piedra era pulida, me imagino que la picaban, tenía que ser perfecta para encajar, y hay una piedra con otra, no había mortero, no había nada, era perfecta, la piedra encajaba perfecta. Y esa es la imagen que nos quiere dar aquí, ¿verdad? De que es Dios quien está trabajando en nosotros. Dios nos está puliendo, nos está formando para que nos ajustemos de manera perfecta al templo de Él. Y el versículo 22 termina diciendo que los efesios, estos creyentes gentiles, están siendo edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu, ¿verdad? El templo aún no está completo. Dios sigue añadiendo sus piedras vivas. El Señor sigue edificando su iglesia, ¿verdad? Para que sean morada de Dios por su Espíritu. Romanos 8:9 enseña que cada creyente tiene al Espíritu Santo habitando en él. Pero aquí la imagen que nos da Pablo es una imagen colectiva. Dios no solo habita en individuos, sino también habita en medio de su pueblo, en su iglesia. La iglesia es un lugar, ¿verdad?, donde Dios muestra su presencia. No somos simplemente ciudadanos de un reino, hijos adoptados en una familia, sino que también somos el templo donde el Dios vivo habita. Y eso es asombroso. Por eso les decía, dejémonos maravillar por esta carta. Dejemos que estas verdades que están en nuestra mente transformen nuestro corazón. Que podamos vivir convencidos de que somos ciudadanos del reino, de que somos sus hijos, de que Dios se manifiesta en la iglesia en la que somos parte. Que cada uno de nosotros, Dios nos ha encajado, somos piedras vivas
El Señor nos está transformando, nos está usando para su gloria. Para terminar, quisiera enfatizar esto. Nosotros los creyentes ya no somos extranjeros, ¿verdad? Somos ciudadanos de un reino eterno. Nosotros ya no somos extraños, sino hijos de un rey y miembros de su familia. Nosotros ya no somos individuos aislados, ¿verdad? Somos piedras vivas en el templo donde Dios habita. Y eso nos debe, eso es de enorme importancia, porque eso nos debe mover a amar a la iglesia, y que la iglesia es parte del plan maravilloso de Dios. Cristo no murió para salvar a personas de manera individual, Él murió para formar un pueblo, una humanidad, un solo cuerpo, un templo santo donde Dios se manifiesta a través de su Espíritu. ¿Verdad? No hay nada más importante que la iglesia de Cristo, y no hay mayor privilegio para nosotros formar parte de la iglesia de Cristo. Nosotros ya no estamos viviendo nuestras vidas de manera solitaria. El Señor nos ha traído cerca y nos ha formado parte de su familia. Nos ha dado una ciudadanía para que estemos seguros en Él. Y de nuevo, recordando siempre que es por su gracia. No había nada bueno en nosotros, pero el Señor nos trajo a su luz admirable y nos ha hecho sus hijos, sus ciudadanos, miembros de la familia de Dios, y Él habita aquí. Vivamos en esas verdades. Amén.